Muy buenos días a todos. Mi nombre es Federico Dominioni, soy el jefe de tecnología de K2B Tools y en el día de hoy les voy a contar cómo podemos, a partir de descripciones abstractas, generar interfaces excelentes. ¿Tá? Pero antes de arrancar, me voy a preguntar, bueno, ¿por qué nos interesa generar interfaces excelentes? ¿No? Esa es una buena pregunta para iniciar la charla. Y en realidad, la respuesta que les voy a dar es que hoy el generar interfaces excelentes no es algo opcional. ¿Ok? No es opcional. Hoy, ustedes como desarrolladores, es tan importante tener una buena experiencia de usuarios en las aplicaciones que ustedes hacen, como todos los requerimientos funcionales que ustedes tienen en su aplicación. ¿Bien? Hoy el usuario está acostumbrado a usar aplicaciones que le dan una muy buena experiencia de usuario y ustedes, digamos, lo tienen que satisfacer. Tienen que lograr aplicaciones que tengan eso. Porque si no, les puede pasar esto. ¿Tá? Se matan cumpliendo con los requerimientos funcionales, casi que le traen la luna al cliente, pero les es este cuestionamiento. Y bueno, eso para el desarrollador es un problema, porque primero involucra el aprender un montón de tecnologías, digamos, ¿no? Un montón de tecnologías que involucran CSS, muchas las abstrae GNexus, y por otro lado se tiene que formar en un área nueva, que es el área de experiencia de usuario. ¿Tá? Que esta es un área que de alguna manera existía siempre, pero digamos, está cobrando cada vez más importancia y hoy un desarrollador tiene que conocer de esto o tiene que trabajar con alguien que sea experto en esto porque va a tener que desarrollar aplicaciones que cumplan con estos requisitos. Bueno, pero entonces, ¿en qué los podemos ayudar nosotros desde K2B Tools a lograr este tipo de interfaces? Bueno, lo que yo les voy a contar es cómo K2B Tools los puede apoyar en hacer esto. Y para eso la charla la voy a dividir en tres partes. Primero vamos a hablar de lo que es describir en lugar de programar. Luego les voy a contar un poco sobre flexibilidad y después cómo lo ayudamos a generar interfaces excelentes. Entonces, vamos a arrancar con la parte de describir en lugar de programar, si el apuntador me deja. Ahí va, muy bien, muchas gracias. Bueno, si ustedes están aquí en este evento GNexus, incluso muchos de ustedes sé que hasta incluso para llegar acá, hasta se tomaron un avión, o sea, es porque realmente desarrollan en GNexus o creen en el concepto de describir en lugar de programar, ya que es uno de los pilares en el cual está construido GNexus. Bueno, nosotros lo que hacemos en K2B Tools es llevar ese concepto más arriba y llevarlo a lo que es la interfaz de usuario. O sea, con K2B Tools ustedes pueden generar en lugar de programar la interfaz de usuario. Perdón, describir en lugar de programar la interfaz de usuario. ¿Bien? Entonces, para esto yo lo que les voy a mostrar, lo que no tiene una buena experiencia de usuario es esto. Bueno, ahí va. Lo que yo les voy a mostrar es la especificación. A la izquierda van a ver la especificación de una interfaz hecha con K2B Tools y a la derecha lo que genera esa especificación. ¿Tá? Si ustedes ven, ¿tá? Rápidamente lo que ustedes notan es, por ejemplo, digamos, yo acá estoy describiendo, digo, mira, quiero que pongas estos atributos en la grilla y automáticamente se ponen esos atributos en la grilla. Quiero que además me permitas filtrar, digamos, por esos elementos y automáticamente te permite filtrar por esos elementos. Quiero que además se puedan realizar determinadas operaciones y ahí, digamos, está automáticamente el mapeo o que puedas ordenar por determinados campos. Y ahí se encuentra también el mapeo. Lo interesante de esto, que el desarrollador que escribió toda esta especificación no tuvo que saber nada de tecnología, o sea, no tuvo que saber nada de CSS, por ejemplo, nada de tablas, y tampoco tuvo que saber cuál era la disposición que tenían los elementos en la pantalla. Por ejemplo, el desarrollador que hizo esta especificación no sabe que esa tabla, que el filtro de producto está en una tabla que tiene un padding de 5px y que además está dentro de otra tabla, que esa tabla está dentro de una responsive table que además contiene esa tabla y la tabla de la grilla. Totalmente, de alguna manera, se abstrae por esa definición. Por lo tanto, lo que logramos con K2B Tools y su filosofía de describir en lugar de programar es más fácil especificar una interfaz. También lo que tenemos es que las descripciones
persisten mucho más en el tiempo que la programación, o que en este caso la interfaz de usuario. Entonces, por ejemplo, yo lo que les estoy mostrando es uno de las primeras interfaces que nosotros tuvimos en Chaos de Tools, que como ven, digamos, en su momento era una buena interfaz, pero obviamente que las interfaces han evolucionado tanto que ahora no está tan bueno. Sin embargo, lo que es interesante es que las descripciones, la forma de especificar esta pantalla se mantuvo en el tiempo. Entonces, en la medida que nosotros dentro de la herramienta Chaos de Tools fuimos evolucionando lo que es la interfaz de usuario, esa interfaz se fue adaptando, digamos, a los nuevos requerimientos de interfaz. Hasta que, digamos, llegamos a la interfaz flat, que cambia bastante el diseño con respecto a las interfaces anteriores, pero lo importante es que la descripción se mantuvo. La forma de especificar esta interfaz es la misma. Y no solo eso, sino que esta es nuestra primera interfaz, que es Responsive Web Design. Quienes son desarrolladores GeneXus saben que para generar una aplicación Responsive Web Design tienen que usar un editor diferente del que se usaba anteriormente. Entonces, imagínense que ustedes, si tenían su aplicación desarrollada a mano, bueno, migrar a Responsive Web Design les iba a insumir mucho tiempo y mucho trabajo. Sin embargo, mediante, si ustedes usan el lenguaje que les da Chaos de Tools para especificar interfaz, se pueden migrar automáticamente y se abstraen de todo el pasaje a Responsive. De hecho, les voy a contar un caso real de uno de los primeros usuarios de Chaos de Tools, que arrancó por GeneXus X, que hizo una aplicación para Evolution 1. Tenía un sistema de producción en Evolution 1 y Chaos de Tools 6. O sea, está usando un tema más viejo que el Chaos de 3 que yo les mostré. ¿Verdad? No vamos a decir quién es, no vamos a dar el nombre de esta persona, está acá en la sala. Y bueno, esta persona estuvo, de alguna manera, se fue una semana a Montevideo a que lo apoyáramos a pasar su interfaz porque no quería hacer nada, quería pasar a GeneXus 15, o sea, de Evo 1 a GeneXus 15, a Responsive, a Smooth User Experience y me entregan, ¿no? por si faltaba poco. Y bueno, la verdad que en una semana logró ya tener de su aplicación, ¿no? Que son como 12.000 objetos, digamos, tener ya interfaces ya generadas con Responsive Web Design, en Responsive Web Design en una semana. ¿Es verdad? ¿Miento o no miento? No iba a decir el nombre, pero no lo dije tampoco el nombre. Incluso di una charla en este evento. Entonces también esa es la potencia, digamos, de alguna manera que tiene el lenguaje de especificación que nosotros estamos dando en Chaos de Tools. ¿Tá? De alguna manera future proof. ¿Okay? Incluso, ahora un poco Ignacio se lo mostró antes, estamos trabajando en una nueva interfaz, que es la interfaz Orion, que si ven es bastante diferente a la flat, digamos. Por ejemplo, las acciones en grilla aparecen, digamos, cuando uno se para en la fila. Las acciones de los reportes PDF aparecen acá en esta región colapsable. Como ven, las descripciones aparecen arriba de los campos, siguiendo, digamos, basado bastante en lo que son las guías de Material Design. ¿Ah? Y, por ejemplo, también tiene la particularidad, por ejemplo, de que la región de los filtros se puede colapsar y descolapsar, y que incluso cuando los filtros están colapsados, acá aparece un resumen de la información filtrada. Lo interesante de todo esto es que la especificación sigue siendo la misma. Entonces, perfectamente ustedes pueden evolucionar a las nuevas tendencias de interfaz de forma automática. Y esto es muy importante porque no sabemos qué interfaz de usuario va a estar en 2 años. Capaz que en 2 años hay otro tipo de interfaces de usuario. Por tanto, esto es muy, muy importante. Por otro lado, también lo que se consigue, ¿no? con este lenguaje que permite describir en lugar de programar es tener consistencia en toda la aplicación. Esto es, yo por ejemplo le aplico esta especificación a otra entidad de mi sistema y voy a lograr una interfaz similar. Entonces, mi usuario final, que está usando mi aplicación, al saber ya cómo operar en una de las interfaces, sabe cómo operar en el resto. Entonces logra consistencia, y la consistencia es un atributo muy importante que hace a la experiencia de usuario.
¿tá? Por lo tanto, logramos tener una UI consistente. También, el trabajar en un lenguaje como el que da Chaos DTools, que permite describir en lugar de programar, tiene otras ventajas. Por ejemplo, yo, cambiando una propiedad, puedo variar totalmente el comportamiento de lo que yo estoy generando. Por ejemplo, en la versión 10 de Chaos DTools nosotros reinventamos el trabajar con, ¿tá? Y le agregamos un modo que se llama toPaint, donde si ustedes ven, las operaciones sobre la entidad se realizan en la misma interfaz que está la entidad. ¿Tá? Se están realizando en la misma entidad que en la misma interfaz. Esto hace que el usuario final no pierda contexto. Pero lo interesante de esto, que para el desarrollador de Chaos DTools es solo cambiar una propiedad. Cambian la propiedad de InMode, le ponen toPaint y automáticamente se genera esto. Imagínense ustedes si esto lo hubieran hecho a mano. ¿Tá? La cantidad de trabajo que ustedes tendrían que haber insumido. Y no solo eso, digamos, imagínense, no solo, acá le estoy hablando a mano de uno, imagínense que quieran cambiar 7, 8 a que tengan este comportamiento. Bueno, se les va a complicar. Y con esto es solo cambiar una propiedad. Les pongo otro ejemplo. Nosotros en la última versión cambiamos lo que es el Entity Manager. ¿Ok? A ver, el Entity Manager es como el view de una entidad. ¿Tá? En este caso, por ejemplo, lo que estamos mostrando es el view de producto. ¿Bien? El producto está compuesto por un conjunto de componentes, donde acá vemos el componente general, después tenemos las unidades del producto, las categorías, información de almacenamiento y los depósitos donde se encuentra ese producto. ¿Tá? Como ustedes ven, en esta especificación estamos mostrando cada uno de los componentes en un tab. Sin embargo, en la última versión de Chaos DTools, nosotros cambiamos para que toda la información se pueda ver en una única interfaz. En una única interfaz el usuario va a ver todos los componentes. Y esto se logró agregando una propiedad nueva, ¿tá? Que si la cambiás, que por defecto está en tabs, pero si la cambiás a table, tenés este comportamiento. Entonces de vuelta les hago el mismo ejercicio. Imagínense ustedes que tenían desarrollado eso a mano y lo tuvieran que cambiar para hacer esto. Haciendo esto estarían un rato largo. Y ni les digo si lo quieren cambiar para varias entidades de su sistema. Entonces también lo que logramos con un lenguaje que permite especificar en lugar de programar es muy fácil cambiar el comportamiento de la interfaz. ¿Tá? En este caso, una propiedad. ¿Bien? Pero claro, viendo todo esto, viendo que el usuario, digamos, describe dónde va cada uno de los componentes de la interfaz, uno se puede entrar a preguntar, bueno, todo bien, pero ¿qué tan flexible es esto? Y de alguna manera lo que le va a interesar al desarrollador GeneXus es, ¿puede personalizarse la user interface? ¿Y puede adaptarse a lo que el cliente le pide? ¿Tá? Entonces, la respuesta que yo les voy a dar es que sí. Pero para contarles un poco de por qué sí, les voy a fundamentar esta respuesta y les voy a contar cómo funciona Chaos DTools con respecto a la interfaz de usuario. Entonces, está claro, me parece que lo más intuitivo es que si alguien quiere personalizar una interfaz generada por Chaos DTools, uno de los cambios que puede hacer es en el tema. ¿Tá? De hecho, agarra el tema, el CSS, y lo puede personalizar. Es algo que se puede hacer en Chaos DTools. Incluso si lo único que tenés que cambiar es un color, nosotros en Chaos DTools también le damos algunos juegos del tema donde varía la paleta de colores. Pero es una de las formas que tienen ustedes para personalizar la interfaz. ¿Bien? Entonces, esa es una de las formas. Pero todo lo que yo le mostré, ¿se puede hacer todo con los TEMs? Por ejemplo, estas son 3 interfaces que yo les estoy mostrando aquí. ¿Tá? Esta de acá, si ustedes se fijan, en la interfaz Modern, por ejemplo, ¿tá? La acción de dar de alta un registro se encontraba arriba de la grilla a la derecha, mientras que en la Flat y en la Orion se encuentra abajo de los filtros a la izquierda. Y eso no se puede lograr cambiando CSS. O, por ejemplo, la ubicación, digamos, de los reportes PDF, que en una interfaz, digamos, está arriba de los filtros, casi que a la izquierda, casi que a la derecha, perdón. En otra interfaz se encuentra debajo de los filtros a la derecha, y en otra se encuentra arriba de los filtros en una región que se puede colapsar. O sea, nada que ver cómo está en una interfaz como en otra. O el grid settings, que en una está abajo de los filtros y en otra arriba.
o también los filtros que también tienen sus particularidades diferentes en cuanto a una interfaz y en otra. Entonces, no se puede hacer todo con los steps. ¿Dónde se personaliza esto? Entonces, lo primero es que hay cosas que se pueden personalizar en propiedades globales que da Chaos DevTools. Por ejemplo, en la interfaz flat, para poder acceder a las acciones de update y delete, había que pararse en una fila, ¿tá? Y seleccionar esa fila, y ahí aparecían esas acciones, ¿tá? Mientras que en la interfaz Orion aparecen en la grilla cuando uno se para en la fila asociada a un registro. Mientras tanto, por ejemplo, en la interfaz flat, las descripciones van a la izquierda de los campos, mientras que en la Orion están arriba, ¿tá? Y eso se configuran propiedades globales que van a nivel de KB, que permite cambiar totalmente la interfaz. Pero, digamos, eso no me responde o no me resuelve en qué posición van los elementos, ¿tá? Entonces, para eso lo que les cuento es que cada interfaz está basado en una cosa que se llaman los Basic Layout. Que los Basic Layout es un objeto que damos nosotros en Chaos DevTools, que es como un web panel, donde le decimos en qué lugar van a ir cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los filtros van arriba de la grilla? Y bueno, porque yo mi Basic Layout lo puse arriba de la grilla. ¿Por qué la New va ahí? Porque yo mi Basic Layout lo puse ahí. De la misma manera que el Grid Settings está ubicado a la derecha, los reportes PDF están ubicados a la derecha también, las grillas están ubicadas debajo de los filtros, el paginado debajo de la grilla, ¿tá? Toda esta información, digamos, está en la configuración. Y si eso lo acompañamos con el Orion, por ejemplo, con el Basic Layout del tema Orion, ven que es diferente. Por ejemplo, si ustedes se fijan, las acciones que tienen que ver con los reportes están en una región que se puede colapsar, y esto se dibuja así en los objetos de layout. También hay diferencias donde la ubicación de los filtros, que también van a estar en una tabla que se puede acá colapsar y descolapsar. ¿Bien? E incluso, vieron también en esta interfaz se puede definir los resúmenes de los filtros, y eso también se declara en el objeto de layout, dónde van a estar ubicados. Entonces, el desarrollador puede personalizar este objeto y adaptarlo a lo que quiera. Por ejemplo, también otra de las cosas que puede hacer, vieron que en esta interfaz Orion se pueden colapsar y descolapsar los filtros, ¿tá? Y para hacer esto, también en Chaos DevTools es posible agregar código en los objetos de layout. Este es un código que lo que hace es implementar que esto se colapse y se descolapse. Y esto, digamos, se va a agregar automáticamente a todos los objetos generados por Chaos DevTools. ¿Bien? Entonces, también esa es la ventaja. O sea que con los Basic Layout casi que tenemos control de adaptar la interfaz de usuario a lo que nosotros queremos, ¿tá? También nosotros en Chaos DevTools permitimos integrarnos a componentes de terceros, ¿tá? De alguna manera estamos abiertos también a integrarnos a componentes de terceros. Y por ejemplo, hay una empresa que se llama Simplifica, que ustedes capaz que la conocen porque en el Marketplace tienen un montón de user controls, pero no solo se encarga de hacer user controls. Ellos ahora este año presentaron lo que es el Ignia Framework, ¿tá? Que digamos es un framework de desarrollo GeneXus complementario a los patrones. Y bueno, nosotros gracias a la flexibilidad que tenemos, gracias a la posibilidad de escribir en lugar de programar que damos, también nos podemos integrar de forma sencilla a lo que es el Ignia Framework. Y de hecho ellos también siempre cuando comenzaron con el Ignia Framework, plantearon también el crear un entorno ecológico, y como de alguna manera tanto nosotros como ellos estamos tratando de ayudar al desarrollador GeneXus, dijimos, bueno, vamos a complementarnos, ¿tá? Por lo cual, digamos, con Chaos DevTools también se pueden integrar con el Ignia Framework, y de hecho tenemos ya usuarios que lo han hecho, ¿tá? Entonces, podemos integrarnos también con Chaos DevTools con controles de terceros. Eso es un poco también lo que queremos hacer. Entonces, con esto logramos ver que también con Chaos DevTools tenemos la flexibilidad para poder generar cualquier tipo de aplicación. ¿Bien? Bueno, pero vamos a seguir un poco más con las interfaces excelentes. ¿Bien? Si ustedes, por ejemplo, vean esto, que es un catálogo de productos de Amazon, yo creo que rápidamente, creo que enseguida se dieron cuenta que lo que están viendo es relojes, digamos. No tuvieron ni siquiera que pensarlo, reconocieron enseguida que eso que están viendo son relojes, ¿tá?
De hecho, ni siquiera les tengo que decir, por más que no conozcan la marca Boss, que la verdad que yo no la conozco, ¿saben que esa es la marca del reloj? ¿Saben que ese numerito que aparece abajo es el precio sin que alguien les marque en un level precio, 2 puntos, 29.99? Y saben que, por ejemplo, esas estrellitas que hay ahí es un rating. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y porque también tenemos nosotros la capacidad de reconocer las cosas de manera rápida. Bueno, la pregunta que me hago, bueno, ¿se pueden construir este tipo de interfaces con Chaos DevTools? ¿Tá? Y obviamente la respuesta que les voy a dar es que sí, si no, no estaría dando esta charla. Y sí, se puede construir. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo se puede construir? Bueno, la forma de construirlo es a través de lo que nosotros llamamos los Dynamic Layout. Y déjenme que les cuente aquí un poco cómo funciona. Lo que vamos a ver a la izquierda es una especificación de lo que se está mostrando a la derecha. ¿Tá? Entonces, yo acá simplemente le estoy diciendo, mirá, como título, usame la descripción del producto. Como foto, usame la foto del producto. Como resumen, usame las observaciones del producto. ¿Tá? Y ponemos una acción acá, pero nunca, de la misma manera que lo mostrábamos en el resto de los casos, nunca le estoy diciendo dónde va cada uno de los elementos. ¿Tá? Yo siempre le estoy diciendo el qué, pero nunca le estoy diciendo el cómo. ¿Tá? Con lo cual, ¿y dónde le decimos el cómo? Bueno, tenemos otro tipo de objeto en Chaos DevTools que se llaman los Dynamic Layout, donde tienen una parte donde uno especifica cuáles son los componentes que forman parte del Dynamic Layout y los dibuja. ¿Tá? Agarra y los dibujo acá, ¿no? Esto es cosa. Entonces, esa interfaz estaba basada en un Dynamic Layout, que es ¿tá? Y entonces funciona como sustitución, digamos. El título va arriba, porque yo en este Dynamic Layout le dije que el título va arriba de la foto y que el resumen va acá abajo y que la acción va aquí. Todo eso, ¿por qué? Porque yo lo configuré en el Dynamic Layout. Por tanto, yo con Chaos DevTools logro separar el diseño de la especificación. ¿Ah? Logro seguir trabajando en esto, que es separar el diseño de la especificación. También nosotros, con respecto a lo que son los Dynamic Layout, ya damos un catálogo en Chaos DevTools de Dynamic Layout de forma tal de que ustedes no lo puedan, de que ustedes no lo tengan que hacer. Pero se pueden personalizar y pueden ustedes agregar interfaces a su catálogo. Por lo tanto, tienen diseños prearmados y personalizables. Pero también acá lo que yo les voy a mostrar es esta interfaz, que acá la diferencia es que acá tiene el precio, ¿okay? Que acá la vemos, ¿tá? Esto es generado con un Dynamic Layout, pero con esta misma especificación podemos generar esto, que es una aplicación nativa para Smart Devices. Por tanto, este lenguaje es tan poderoso que nos permite también tener el mismo lenguaje de especificación tanto para web como para SD. Y esto es muy poderoso porque además le permite a un usuario que no tiene ni idea cómo se realiza una aplicación para Smart Devices, le permite de manera sencilla con esta especificación, sabiendo hacerlo para web, ya lo puede hacer para Smart Devices. Entonces, nos logramos independizar hasta de la tecnología en la cual estamos generando. ¿Tá? Entonces, como vimos, además de todo esto, podemos generar, como vimos aquí, interfaces excelentes de una manera muy sencilla. ¿Tá? Entonces, para resumir, a lo largo de esta charla, yo les conté los beneficios que daba el de escribir en lugar de programar, les presenté un lenguaje, les conté cómo ese lenguaje además era flexible y cómo a partir de ese lenguaje es posible construir interfaces excelentes. Y me quiero detener un poquito en este concepto de escribir en lugar de programar. A ver, nosotros en Chaos DevTools creemos que esto es una herramienta poderosísima que le estamos dando a nuestros usuarios, ¿tá? A los desarrolladores que hacen aplicaciones con Chaos DevTools. ¿Tá? ¿Por qué? Porque creemos que las interfaces de usuario, ¿tá?, van a evolucionar mucho más rápido que las descripciones, que la forma que lo tienen que especificar. Nosotros en Chaos DevTools siempre vamos a tratar de, cada vez que vamos a agregar una funcionalidad nueva, tratar lo más posible de separar el diseño de la especificación para lograr este poder. Toda esta parte de escribir en lugar de programar está embebida en el ADN de Chaos DevTools y es algo que nosotros creemos y es algo que creemos que los va a potenciar más a ustedes. Y esto es algo único que damos nosotros con respecto
a toda la competencia es algo propio de K2B Tools, de tener este lenguaje que permite describir en lugar de programar y que además permite una separación total con respecto de la especificación y de la interfaz de usuario.